Hola, bienvenidos al canal de Historia. Me llamo Anaís. Me llamo Lauren. Me llamo Lily. Hoy vamos a hablar sobre los horrores de la guerra sucia en Argentina. Argentina ha sido muy inestable por su gobierno y economía. Por todo el latinoamericano, gobiernos empezaron a tomar control durante el siglo XX. Habían creado un movimiento muy violento a sofocar la oposición. Por todos los países en el área de Latinoamérica se enfrentaron en guerras sucias. Una guerra sucia es simplemente el gobierno tratando de eliminar los revolucionarios o terroristas o cualquiera en la posición de autoridad del gobierno. Pero la pregunta es, ¿cómo empezó? El general Juan Perón, presidente de 1943 a 1955, estaba en exilio en España. Una junta de ejército tomó poder en Argentina, llevado a cabo por el general Pedro Aramburu. Cuando estaba en exilio Perón, sus seguidores en Argentina, representados con la izquierda, por unanimidad crearon el movimiento peronista montonero. Las guerrillas montoneros se describieron como cristianos, nacional y socialista. Estaban aliados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ascendieron al poder durante el exilio de Perón y su demanda fue para el regreso de Perón. Mucha gente ha descrito sus acciones hacia las casas como terrorismo. Entonces, su primera acción de terrorismo fue el secuestro y ejecución del presidente actual, general Pedro Aramburu. Porque su demanda inicial fue para el regreso de Perón, planearía que la violencia pararía cuando regresara. Falso. Los horrores no disminuyeron y de hecho se hicieron peor. Los secuestros y rescate continuaron. Septiembre 1974. Se secuestraron los hermanos Ford, accionistas principales de los exportadores granos más grandes en Argentina. Los montoneros ganaron $17 millones por su liberación. En 1976, cuando el ejército tomó poder del gobierno, la guerra sucia real se empezó. Cuando Perón se murió, su tercera esposa, Isabel Perón, en la ciudad. Esta junta de Fuerzas Armadas amenazaron a la gente que desafiaron su autoridad. El líder de este golpe de Estado fue General Jorge Rafael Videla. Él fue el presidente de la Argentina por 5 años. Cuando Videla tuvo poder, sus fuerzas armadas empezaron a secuestrar a muchas personas y asesinarlas. Se les secuestraron a gente incluyó activistas de la izquierda, los estudiantes, los militantes, las periodistas y las artistas. Estas personas opusieron los ideales políticos del gobierno. Esas personas eran una amenaza al gobierno. Durante ese tiempo, muchas personas fueron asesinadas en sus casas. Por ejemplo, en Buenos Aires, cuando una hija de un general de Fuerzas Armadas tuvo una amiga, pasó la noche a su casa, todas las personas en la casa murieron. Cuando la amiga vino a la casa, ella trajo una maleta que explotó durante la noche. Hay muchas situaciones cada día que personas murieron. Videla estableció muchos campos de detención en todo el país, donde las personas se torturaron y se asesinaron. Esas personas son los desaparecidos. Ellos se llaman esto porque después de que fueron secuestrados nunca más fueron vistos. A medida que el gobierno violaba más y más derechos humanos, oposición surgió. Madres cuyos hijos habían desaparecido comenzaron a reunirse en la Plaza de Mayo, Buenos Aires, en 1977. Ellas organizaron protestas pacíficas mientras cantaban. ¡Queremos nuestros hijos! Queremos que nos digan dónde están. Aunque ellas llevaban pañuelos blancos para simbolizar la paz, la policía las hostigó. Afortunadamente, ellas recibieron la atención y el apoyo internacional porque fueron el primer grupo a oponerse públicamente al régimen. Cuando la Junta finalmente perdió su poder y Argentina volvió a una democracia, algunos de los oficiales de la guerra sucia fueron llevados a juicio por sus crímenes. El gobierno propuso perdonarlos,
pero las madres denunciaron y lucharon por sus castigos adecuados. Desafortunadamente, muchos oficiales todavía no han recibido castigos. Actualmente, las madres continúan a reunirse en la Plaza de Mayo cada jueves y todavía son una fuerza fuerte para los derechos humanos. Había otros que estuvieron suficientemente valientes para oponerse a la violencia en Argentina activamente, específicamente Adolfo Pérez Esquivel. Me fascina Esquivel. ¿Sabes que él originalmente fue escritor y arquitecto? Sí, es verdad, pero en 1974 se convirtió al secretario general de Paz y Justicia. Paz y Justicia fue una organización que ayudaba a organizar actividades de derechos humanos y hacía campaña internacionalmente en contra de la violencia de la guerra sucia. En 1977 se le arrestaron Esquivel y se le encarcelaron por 14 meses, durante cual tiempo se le torturaron. Sin embargo, después de su liberación, en 1980, Esquivel ganó el Premio Nobel de la Paz por su trabajo. Volvamos a la guerra. Durante el tiempo cuando Jorge Rafael Videla fue presidente, se les asesinaron a aproximadamente 10,000 personas. En 1981, Roberto Viola tomó el control de la Argentina. Viola continuó este mismo tipo de gobierno por 9 meses. En 1982 surgió un conflicto entre Argentina y Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas. En 1833, Gran Bretaña había tomado el control de estas islas, pero durante el tiempo de la Guerra Sucia, Argentina quería controlarlas. El gobierno pensó que si ganaba esta guerra, la población le gustaría. Entonces, Argentina entró en una guerra con Gran Bretaña. Eventualmente, Argentina perdió esta guerra. Esto eliminó cualquier apoyo que les quedaba. Cuando la guerra de las Islas Malvinas terminó, Raúl Alfonsín tomó poder de Argentina. Por esto, la guerra sucia finalmente terminó. La guerra fue bastante trágica. Sí, de hecho tenemos una entrevista con una mujer que nos puede decir qué tan grave el evento fue. Se llama Laura Alcoba. Ella vivía en Argentina durante la Guerra Sucia. Sus padres se opusieron en contra del gobierno. Ellas participaban en el movimiento montonero. Vamos a ver. Bienvenido, me llamo María. Me llamo Laura. Sentémonos. Laura, ¿cómo era tu niñez en Argentina? Era muy difícil. El gobierno no le gustó a mis padres y mi familia y yo siempre estábamos en peligro. Recuerdo ver a mi mamá en los letreros cuando caminaba por la calle. Cuando tenía 6 años necesitaba aprender cómo permanecer en silencio. Había armas escondidas en mi casa. Me dije que no hablaría. Tenía miedo que si hablaría, mi mamá sería asesinada. ¿Y tu padre? ¿El gobierno encarceló a él? Sí, 2 veces visité a mi padre en la prisión con mis abuelos, pero después de un rato se volvió demasiado peligroso. Cuando tenía 7 años tenía una identidad falsa y necesitaba vivir con mi abuela. No podía salir de mi casa solamente para espiar a la patrulla de los escuadrones de la muerte. Lo siento, Laura. Aunque vivías con tu abuela, ¿veía a su madre con frecuencia? Desafortunadamente no. Un día visité a mi madre en el parque con mi abuela. Busqué para mi mamá, pero no pude encontrarla. No la había visto por 3 meses. Es terrible cuando una hija no reconozco a su mamá. ¿Qué pasó? Tu familia escaparon de Argentina, ¿no? Sí, pero no fue fácil. Antes del día en el parque, mi mamá y yo vivimos subterráneo y entonces mi mamá se fue a vivir en París solo. Cuando tenía 10 años, fui a París también, pero había difícil.
Mi madre siempre estaba triste por sus amigas que habían muerto en Argentina. Cuando salió de la prisión, mi padre vino a Perú con nosotros, pero al final mis padres se divorciaron y él vivió en Barcelona. Tenías una niñez muy difícil. Escribiste una memoria de tu vida durante la Guerra Sucia, ¿no? Sí, se llama La Casa de los Conejos. El libro es dicho por una chica que tiene 7 años. Ella es joven, pero lleva una responsabilidad más grande que puedas creer posible. Ella creció escondido y siempre tenía miedo. Gracias por su tiempo, Laura. Gracias. Es muy interesante, pero ¿cómo es Argentina actualmente? Hay abuso policial y tortura de prisioneros, y la gente indígena enfrentar obstáculos protestando su propiedad y recibiendo cuidado de la salud. También el problema del retraso en el castigo es enorme. En 2012 habían 235 asesinatos de hembras, pero solo habían 7 convicciones. Del mismo modo, los casos de corte de los oficiales de la Guerra Sucia han sido retrasados también. En 1986, el gobierno aprobó la ley de punto final, la cual impedía juicios futuros de personas que cometieron crímenes durante la guerra. Sin embargo, la ley estuvo revocada. De acuerdo a la oficina del fiscal general, 723 personas han sido condenados por crímenes cometidos por la Junta Militar. Además, en julio, el gobierno actual dijo que estaba redactando una ley que respetaría la libertad de expresión. Desafortunadamente, a partir de diciembre de 2018, la ley no ha sido presentada al Congreso. Aquí tenemos Mía para decirnos más. Después de más de 30 años, la Guerra Sucia todavía afecta a los argentinos. Hay muchos de los desaparecidos que no están identificados porque la Junta Militar secuestró a los bebés a sus familias. En el noviembre de 2014, Estela de Carlota se reunió con su nieto Ignacio Urbán, pero muchas familias no tienen este privilegio. Hola, hoy es el 28 de mayo del 2018. La gente protesta en las calles por la justicia por los víctimas de la guerra sucia. La guerra sucia no solo afecta a las personas que viven durante la guerra. Los estudiantes universitarios participan en la protesta. No vive durante la guerra sucia. ¿Protestas hoy? Las medidas económicas del pasado y las de ahora son similares y vale la pena protestar. Aquí es un otro manifestante. ¿Qué es la razón por su protesta? Mi marido fue asesinado durante la Guerra Sucia. Desde el primer momento hemos emprendido una lucha para la justicia, la verdad y la memoria. Aunque ocurrió en el pasado, la guerra sucia todavía afecta las vidas de los argentinos y como las personas que participan en la protesta. La gente necesita tomar medidas para que la guerra sucia nunca ocurrió de nuevo. Gracias por ver este programa. Aprende más sobre la guerra sucia en nuestro sitio de web, canaldehistoria.com. Hasta la próxima vez.